Buenos días, un cordial saludo. Quien les habla, Edimar Chirinos. Le voy a exponer sobre la personalidad jurídica de la Iglesia Católica de la Cátedra Derecho Canónico, sección Sayada, con el profesor Antonio Colmenari. La personalidad jurídica de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en Venezuela está suscrita como asociación pública según lo establecido en el Código Civil venezolano. Por lo tanto, la Iglesia Católica es persona jurídica de carácter público y por ende no requiere del conocimiento por parte del Estado en la adecuación de sus normas, gracias al convenio Modus Vivendi que se suscribió el 6 de marzo de 1964 entre la Santa Sede y la República de Venezuela. El Estado venezolano hace una excepción con la Iglesia Católica al darle un carácter especial de iglesia institucional y no de asociación civil. Por lo tanto, debe cumplir con las exigencias de la protocolización de sus estatutos. Ahora bien, la personalidad jurídica de la Iglesia tiene su fundamento principalmente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 59, el cual establece que el Estado garantiza la libertad de religión de las personas, pudiendo éstas manifestarse en creencias o religión de su preferencia, siempre y cuando ésta no se oponga a la moral, las buenas costumbres y al orden público. También establece que garantiza la autonomía e independencia de las iglesias. Posteriormente también tiene su fundamento en el Código Civil venezolano en su sección 2 de las personas jurídicas en su artículo 19, numeral 2, el cual expresa que son personas jurídicas y por lo tanto capaces de derechos y obligaciones las iglesias de cualquier credo que sean, las universidades y en general todos los seres y cuerpos morales de carácter público. Por último, también tiene su basamento en el Código Canónico, Código de Derecho Canónico, en su título 6, de las personas físicas y jurídicas, desde el canon 96 al canon 123. En el Código de Derecho Canónico, en el título 2, en el canon 113.2, expresa que en las iglesias, además de personas físicas, también hay personas jurídicas que están sujetos en derecho canónico a obligaciones y derechos congruentes a su índole propia. Ahora, la Iglesia Católica es un organismo jurídico universal calificado como asociación jurídica perfecta. Por lo tanto, tiene derecho a un sitio de igualdad con respecto a otras entidades internacionales en sui juris que poseen competencia plenaria. El convenio entre la Santa Sede y el Estado venezolano reconoce la personalidad jurídica entre la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano para mantener relaciones amistosas. De igual manera, garantiza la personalidad jurídica para los actos civiles como son las diócesis, las catedrales, los párrocos, congregaciones y demás entidades y demás instituciones cristianas canónicamente reconocidos canónicamente reconocidos. En el convenio entre la Santa Sede y la República de Venezuela, el sumo pontífice Paulo VI y Rómulo Betancourt, presidente en ese entonces, acordaron en el artículo 4 que reconocen a la Iglesia Católica como personalidad jurídica de carácter público. También reconocen la personalidad jurídica de instituciones y demás entidades particulares que según el Código de Derecho Canónico tiene personalidad jurídica. La Iglesia Católica está considerada como un sacramento, instrumento de unión íntima con Dios y en general con todo el género humano. La Iglesia Católica se considera fundada por Cristo. Pues consta de 23 iglesias sui juris unidas completamente en comunidad con el Papa. La Iglesia Católica, como asociación estructurada, posee sus propios tribunales, propios abogados, jurisprudencia, sus códigos, como es el código
el Codex Ius Canonici, el Codex Ius Canonici, que uno es de 1917 y el otro es de 1988. Los canones se complementan con decretos papales y juntos reconocen sus compilaciones. La principal fuente normativa de la Iglesia Católica son los canones o los acuerdos conciliarios. Los canones eran los acuerdos que se tomaban en los concilios y estas eran una de las principales fuentes de la Iglesia del derecho canónico. Gracias.